iluminando los ojos de su corazón, para que conozcan cuál es la esperanza a que han sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, y en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
queridos hermanos y hermanas. Celebramos hoy pues esta gran fiesta. En la iglesia la fiesta grande se le llama solemnidades. Es la solemnidad de la ascensión del Señor. Cuando Jesús sube al cielo en su naturaleza divina, pero también en su naturaleza humana. Un hecho histórico del cual los evangelistas nos han dado testimonio. Gracias a ellos, que fueron testigos oculares, que estuvieron ahí, lo vieron todo. Gracias a ellos, esa noticia, ese acontecimiento, ha llegado hasta nosotros a través de la tradición ininterrumpida de la Iglesia. Todos estos siglos, de generación en generación, la Iglesia ha ido transmitiendo este acontecimiento. Repito, acontecimiento histórico. Y por eso los evangelistas toman cuidado de darnos fecha exacta y lugar. Hemos escuchado la primera lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, el evangelista Lucas. Aparte de su evangelio, escribe también Hechos de los Apóstoles. Y nos lo dice muy clarito. Dice, 40 días después de su pasión, 40 días después de la Pascua, una fecha concreta. La Pascua judía, que es la que celebra Jesús, tiene una fecha concreta. 40 días después. Si nosotros vamos al mismo evangelio de Lucas, vamos a Marcos, y lo leemos, digamos, un poquito más completo de lo que se ha proclamado hoy día, veremos que también nos cuentan que Jesús había estado comiendo con los apóstoles. Había estado comiendo. Y después de comer es que sucede esto de la ascensión. Allí, un poco a las afueras de Jerusalén, hacia la zona del Monte de los Olivos, cerca del camino que va hacia Betania. Dice el evangelista que lo sacó camino hacia Betania. Y ahí sucedió este acontecimiento. El Señor asciende entre aclamaciones, nuestro Dios al son de trompetas. Un acontecimiento que, como vemos, pues ya de alguna manera había estado anticipado, aunque de un modo todavía velado en el Antiguo Testamento, porque el salmo que hemos cantado, todos los salmos, son del Antiguo Testamento. De hecho, era un salmo que el pueblo de Israel solía cantar cuando subía en peregrinación hacia Jerusalén. Ellos no sabían que estaban hablando de Jesucristo, no sabían. El mismo salmista no lo sabía. Es el Espíritu Santo el que le ha inspirado al salmista este cántico, este salmo, como ya un anticipo, porque Dios ha ido dejando estas huellas en el Antiguo Testamento para que, una vez cumplidas en Jesucristo, nosotros podamos comprender los hechos, comprender, repito, los acontecimientos. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas, porque Dios es el Rey del mundo. Toquen con maestría, porque Él reina sobre las naciones y se sienta en su trono sagrado, que es lo que nos dice también el Evangelio de hoy. Nos dice que Jesús subió y fue sentado a la derecha, en el trono, a la derecha del Padre. Y desde ahí Jesús, junto con su Padre, reina. ¿Cuál es, digamos, la grandeza? ¿Por qué nosotros hacemos fiesta hoy día conmemorando este acontecimiento? En primer lugar, porque naturalmente estamos contentos de que finalmente Dios le haya hecho justicia a su Hijo. El Verbo, Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se había encarnado, se había hecho hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Y todos conocemos la vida de Jesús, una vida muy sufrida. Jesús ha sufrido mucho. Desde que estaba en el seno de su mamá,
desde que estaba en el seno de la Virgen María. Jesús ha sufrido mucho ese viaje tan largo que tuvo que hacer, desde Nazaret hasta Belén para empadronarse. Luego no tenía dónde nacer el pobrecillo, ha nacido ahí en un establo, y ahí fíjense, ya Herodes lo quería matar, lo han tenido que sacar sus papás a toda prisa, llevarse al Egipto, luego volver para aquí y para allá, y no digamos en cuanto empieza su vida pública. Ya los evangelistas nos dicen que la primera predicación que hace en la sinagoga de su pueblo, ya los judíos lo querían matar. Y los 3 años de su vida pública, el pobre se les ha pasado así, hasta que finalmente lo matan. Todos sabemos, lo hemos celebrado en la Pascua. Ciertamente, claro, nosotros amamos a Jesús, conocemos su vida, su historia, cuánto ha sufrido este hombre, ¿no? Etcétera. Claro, nos alegramos porque, bueno, ya no solamente su Padre, no solamente lo ha resucitado, lo ha subido al cielo. Oye, impresionante. Por supuesto, Dios asciende entre aclamaciones, toquemos para el Señor, nos alegramos con Él porque finalmente vuelve al cielo de donde bajó. Por supuesto, es motivo de alegría para nosotros porque es un acto enorme de justicia a favor suyo. Y ya casi esto podría ser suficiente, pero la ascensión de Jesús tiene un significado mucho más profundo que este, sin dejar de lado sin dejar de lado este. Pero claro, una cosa es alegrarme por Jesús y otra cosa es alegrarme por mí. Porque en este sentido ya el gozo es completo. Sería bonito, muy bien, me alegro, Jesús ha subido, ¿quién como Él? Lo felicito, me alegro por Él. ¿Y yo? ¿Qué va a ser de mi pobre vida? ¿Qué va a ser de mi pobre vida? Esto es el otro aspecto de la ascensión del Señor. Por eso también nosotros, nuestro gozo llega a ser completo, porque no es solamente que nos gozamos por Él, que le damos gracias a Dios por Él, por ese acto de justicia que ha hecho con su Hijo, sino que este acto es un acto de justicia que Dios ha hecho a favor de toda la humanidad, de toda la humanidad. Y de suyo, Jesús, su subida al cielo, siempre que la ha anunciado, siempre, porque Jesús anunció su ascensión, siempre la ha anunciado en relación con su iglesia, siempre la ha anunciado en relación con su iglesia. Si ustedes supieran dónde voy, no estarían tristes. Una de las cosas que le dice Jesús a los apóstoles, cuando ya les anuncia su partida inminente de este mundo, los apóstoles se ponen tristes. Y Jesús les dice eso. Si supieran dónde voy, no se pondrían tristes. ¿Por qué? Porque donde yo voy, ustedes todavía no pueden ir por ahora, pero en la casa de mi Padre, que es donde yo voy, hay muchas moradas. Y yo iré y les prepararé a cada uno su morada. Y cuando venga, cuando vuelva, y luego volveré y los llevaré conmigo. Jesús entonces, fíjense, su ascensión la vincula siempre a la nuestra. Su entrada al cielo la vincula siempre a la nuestra. Se lo dice a María Magdalena, anda y dile a mis hermanos que voy donde el Padre mío y Padre suyo, Dios mío y Dios suyo. Y no voy solo, Dice Jesús, anticipando también su muerte, dice esto, dice, es como un parto, dice Jesús, es como un parto. Cuando la mujer va a dar a luz, sufre el parto. Hay unos dolores de parto, sufre los dolores de parto. Dice, pero una vez ha dado a luz, ya los dolores se disipan y vienen recolmados por la alegría de que un niño, un hombre, varón o mujer, ¿no?, ha entrado al mundo. Las que son mamás podrían explicarnos esto muy bien, ¿no? El gozo que siente la mamá cuando ya ve al niñito, cuando escucha el primer llanto de su hijito. Es una alegría enorme que sienten las mamás. El dolor del parto ya se olvida, pasa
totalmente a segundo plano. Y esto dice Jesús. Y como hemos escuchado, en la oración colecta, que es la oración que el sacerdote hace al empezar la misa, esta ascensión de Jesús, esta entrada de Jesús al cielo, decíamos, es como un parto. Y ahí donde ha entrado la cabecita, y entró nuestra cabeza, que es Cristo, entonces la cabeza jala, igual que en el parto, ¿no? Todos sabemos que un bebito primero sale la cabecita y la cabeza tira del cuerpo. Pues lo mismo, Jesús ahora ha subido al cielo, y desde ahí tira, nos jala a nosotros, para que donde esté nuestra cabeza, hemos pedido en la oración inicial, esté también el cuerpo, como ha dicho San Pablo en la carta. Por eso se entiende lo que ha dicho San Pablo en la carta a los Efesios. Dice así, dice que Dios nuestro Padre les concede espíritu de sabiduría, para conocerle, para que ustedes lo puedan conocer perfectamente y que ilumine los ojos de su corazón para que conozcan qué grande es la esperanza a la que han sido llamados, y cuál la grandeza de su poder para con nosotros. Todo lo que el poder de Dios puede hacer en favor nuestro, conforme a la eficacia de su poder que desplegó en Cristo, etcétera, etcétera, pues bajo sus pies sometió todas las cosas y lo ha constituido cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo visible de Jesucristo resucitado. Por eso decía San Agustín, fíjense ustedes, que convenía que Jesús dejase de estar en modo visible con la iglesia naciente, con los apóstoles, convenía que dejase de estar de modo visible con los apóstoles para poder estar de modo invisible con la iglesia de todos los tiempos. Jesús, como hombre, porque es el mismo Dios, pero se ha hecho hombre, no podía estar físicamente, ni siquiera de modo transfigurado, toda la historia de la humanidad que faltaba. No, ¿por qué? Porque iría contra las propias leyes de la naturaleza. La naturaleza humana ha sido creada para estar un tiempo en este mundo y luego alcanzar su destino supremo, que es el reino de los cielos, la plenitud del reino de los cielos, estar con Dios nuestro Padre. Entonces decíamos, fíjense ustedes, nos alegramos por Jesús, bendito sea Dios, que le ha hecho justicia a su Hijo, el que tanto ha sufrido a favor nuestro, él que se ha dejado clavar en la cruz, que con esa sangre derramada, pagado por nuestros pecados, estamos felices y agradecidos. Y es una alegría enorme, que no hay palabras para expresar la que brota de nuestro corazón al contemplar cómo Jesús sube al cielo. Pero fíjense ustedes, decíamos, esta alegría es mayor todavía. ¿Por qué? Porque Jesús no es solo Dios, es también hombre, naturaleza humana. Por eso es un hecho histórico, porque hoy día, con Jesús, sube al cielo por primera vez en toda la eternidad la naturaleza humana. Hasta ahora el hombre nunca había estado en el cielo. Adán y Eva habían estado en el paraíso y Dios bajaba del cielo al paraíso para estar con ellos. Primera vez en toda la eternidad que la naturaleza humana, un hombre, porque Jesucristo es verdadero Dios, sí, pero verdadero hombre como nosotros. Por primera vez en la eternidad, un hombre sube al cielo. El cielo está abierto para los hombres. Cuando digo hombres, digo varones y mujeres, por supuesto, ¿no? Está abierto el cielo. O sea, Jesucristo ha abierto esas puertas del cielo para nosotros. Entonces, nos alegramos por Él, pero nos alegramos también por nosotros. ¿Por qué? Porque en ese boquete, ese túnel que Jesús ha abierto en la muerte con su resurrección, resulta que es un túnel que no tiene destino desconocido. Resulta que el destino, la salida de ese túnel, es el cielo.
para estar con Dios por toda la eternidad, para ser uno con Dios, para ser uno con Dios. La entrada de Jesucristo en el cielo es una garantía también de que nosotros iremos al cielo con Él en la medida en que nos mantenemos unidos a Él en este mundo, a través de la escucha atenta de su palabra, a través de la intimidad de la oración, a través de la participación fructuosa en los sacramentos. Por eso es tan importante, queridos hermanos y hermanas, vivir en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando rompemos la comunión con Dios, decíamos hace 2 o 3 semanas, en la parábola de Jesús de la vid y los sarmientos, nos desgajamos. Jesús es la vid. Si nosotros nos desgajamos, ya no tenemos posibilidad de ir donde va la vid, dijo Jesús. Un sarmiento que se desgaja ya no sirve para nada más que para tirarlo y hacer leña y fuego con él. Eso es tan importante. A mí me da mucha pena cuando veo hermanos católicos que no participan fructuosamente en los sacramentos, que no vienen a la misa, pobrecillos, que no comulgan, que no reciben el cuerpo de Cristo, no se confiesan y viven en pecado permanente, en pecado mortal, o sea, poniendo en riesgo su salvación eterna, cuando el cielo está abierto, cuando la vida en comunión con Dios es una belleza aún en este mundo, en medio de las dificultades, porque empezamos a experimentar aquí el gozo, como un anticipo del gozo que nos espera cuando partamos. En medio de las dificultades, el cristiano vive alegre porque tiene dentro a Jesucristo. Esa presencia invisible pero real de Jesucristo en nosotros, la muerte vencida en nosotros, el amor de Dios en lo profundo de nuestro ser. A mí me da mucha pena cuando veo que hay hermanos miembros de nuestra iglesia que en el fondo han sido bautizados pero luego se han desgajado como el sarmiento de la vid y sufro mucho por eso. Pero decía, nosotros en cambio el Señor nos concede esto, estar en comunión con Él, Entonces, esta es la garantía de los bienes que nos esperan, de lo que ha dicho San Pablo, que el Señor, a través de su gracia, esto no se estudia en libros, esto es una experiencia personal, que el Señor poquito a poquito, en la medida en que vamos frecuentando los sacramentos, le damos espacio a Dios en nuestra vida, procuramos ajustar nuestra vida a sus mandamientos, a su santa voluntad. Entonces, poquito a poquito, es un proceso. Los ojos de nuestro corazón, ha dicho San Pablo, se van abriendo, y ya empezamos a ver en lo profundo de nuestro ser, el corazón es lo profundo del ser, la esperanza a la que hemos sido llamados, es decir, aquello que nos espera. Y eso, en la medida en que vamos viendo justamente aquello que nos espera, esto nos fortalece en nuestra vida cotidiana, para ser buenos cristianos, porque vamos experimentando que mientras más unidos estamos a Jesucristo en la oración y en los sacramentos, más contentos estamos en este mundo. El problema es cuando nos desvinculamos de Él y cuando ya durante la semana nos rezamos, cuando ya venimos a misa solamente por cumplir el precepto dominical, cuando nos distraemos y no escuchamos su palabra, cuando nos empecinamos en vivir en pecado mortal, cuando no nos confesamos teniendo sacerdotes por todas partes que nos pueden confesar. Aquí en la puerta, en el atrio de la catedral, ahora que han entrado habrán visto, están los confesionarios. Todos los días hay sacerdotes, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todos los días ahí, sentaditos, a lo mejor al mediodía para alguno para ir a comer, pero en general todos tenemos a la mano la posibilidad de confesarnos y dejar que la gracia de Dios vaya haciendo su obra en nosotros. Así pues, esta ascensión del Señor es como esta garantía. Y dijo el Papa Juan Pablo II hace muchos años, los que son más jovencitos ya casi ni se acordarán del Papa Juan Pablo II, y dijo el Papa Juan Pablo II que esta entrada de Jesús al cielo es como este anticipo
de lo que Dios va a hacer con nosotros. Esta transformación de lo profundo de nuestro ser, nuestra divinización. Y dijo Juan Pablo II, una obra mayor que la creación. Impresionante. Nuestra transformación, nuestra divinización. Si nosotros vemos la creación, que es una obra perfecta, bellísima, el cielo, las estrellas, todo, el océano, los volcanes que bellos que tenemos, una cosa impresionante. Pues mucho más impresionante, mucho más bella es esa obra de nuestra propia transfiguración, cuando el Señor vendrá. Voy al Padre mío y Padre suyo a prepararles una morada para luego llevarlos conmigo. Este es el deseo del Señor para con nosotros. Y mientras tanto, terminamos ya. Claro, la tentación de los apóstoles, nos lo ha contado Lucas, es muy simpático Lucas. Lucas, la tentación de los apóstoles, quedarse mirando al cielo. Que el Papa Francisco lo llamaría un espiritualismo desencarnado. Desencarnado. Quedarse mirando al cielo. Dice San Pablo, hay algunos que están siempre mirando al cielo, y en lugar de irse a trabajar. O sea, que hay que tener intimidad con el Señor. Sí, hay que tener intimidad con el Señor. Hay que rezar, claro que hay que rezar. Venir a misa, sí, pero también hay que trabajar. Hay que trabajar. Y le han dicho, fíjense, esos ángeles a los apóstoles, les dice, ¿qué hacen ahí mirando al cielo todo el día? Este que ha sido llevado vendrá así tal como ustedes le han visto subir. Volverá. Y mientras vuelve, ustedes tienen una misión. Jesucristo nos ha dejado una misión como iglesia. Vayan por todo el mundo y promuevan y anuncien la buena noticia, el Evangelio a toda la creación. Para que si tú te has encontrado con Cristo, también otros se puedan encontrar con Cristo. Y si tú tienes una vida en gracia y entiendes lo que nos dice la palabra, experimentas este gozo, vives contento, otros también puedan vivir contentos como tú. Si tus ojitos de tu corazón están un poquito abiertos, se están abriendo o ya se abrieron, que otros también puedan disfrutar de eso. Esto es nuestra tarea. Esto es nuestra tarea. Lo nuestro no es estar todo el día mirando al cielo, yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios. No. Lo nuestro es estar unidos a Dios, estar unidos a Jesucristo y realizar la misión que Jesucristo nos ha encomendado, ir por todo el mundo, a tu casa, a tu familia, a tus amigos del trabajo, a donde se quede el barrio, a la señora con la que te encuentras en el mercado, a tu compadre con el que te tomas una chelita, una cerveza, a anunciarle a Jesús. Claro, no puedes estar emborrachándote, ¿no? Porque si no, tu anuncio no tiene validez, no, es una farsa, ¿no? Una chelita no está mal, ¿no? Pues bien, digo, a tu compadre, a hablar de Jesucristo a la gente. Esa es la misión de la iglesia, no solamente del obispo, no solamente de los padrecitos, no solamente las monjitas, de todos los cristianos. De todos los cristianos. Ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. ¿Para qué? Para que el que crea y sea bautizado se salve. Porque no vaya a ser que por culpa nuestra, por nuestra desidia, por nuestra pereza, por nuestro egoísmo, mucha gente no se salve. Nosotros tenemos una misión que es colaborar con Jesucristo en la salvación del mundo. Ha terminado así el evangelista Marcos, el evangelio que hemos escuchado. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando su palabra con las señales que le acompañaban. Colaborando, dice así, el Señor colaboraba. Colaborar no es ayudar, no es echar una manito, no es echar una manito. Colaborar es laborar con, trabajar con. El trabajo nuestro, nuestra misión, es anunciar el Evangelio. Y Jesucristo trabaja con nosotros. Cuando tú como cristiano anuncias el Evangelio, Jesucristo trabaja contigo, está contigo. Si tú humildemente quieres ser un verdadero apóstol, un verdadero cristiano, como dice el Papa Francisco, un verdadero discípulo y por tanto necesariamente misionero ahí donde te desenvuelves, verás cómo el Señor colabora contigo. Verás cómo el Señor da señales a favor tuyo.
una cosa impresionante, en la medida en que nosotros nos fiemos de Él. Por eso, queridos hermanos, una cosa estupenda, el Señor hoy día sube al cielo, entre aclamaciones, estamos contentos, tocamos, cantamos, porque sube nuestra cabeza y nos va preparando un sitio. Ahora en tiempo de pandemia el Señor se ve que tiene muchos sitios preparados, porque claro, nos duele que nuestros hermanos partan, nuestro papá, un ser querido, etcétera. Pero les digo una cosa, qué paz siente uno en el corazón cuando el que muere, que siempre es un dolor, siempre, pero es un cristiano. Porque sabemos que no ha ido con destino desconocido. Sabemos que no ha ido a la deriva. No. Es que Jesús ya tenía su casita preparada, su morada, ya ha venido por él. Nos hubiera gustado tener un tiempo más entre nosotros, por supuesto, los que hemos perdido algún familiar, algún ser querido, algún amigo. Sabemos lo que es el dolor, por supuesto que lo sabemos. Pero también sabemos qué paz se siente cuando ese hermano que estamos enterrando, esa persona que ha partido, era un cristiano. Estaba unido al Señor. Entonces significa que su morada ya estaba lista. Queridos hermanos y hermanas, no sabemos quién es el próximo, porque este virus no discrimina. Ese es el más democrático que existe, no discrimina a nadie. Es igual para todos. Así que también esta pandemia es una llamada a cada uno de nosotros a estar atentos, a recordarnos que nuestro destino es el cielo y estar entonces siempre preparados para partir con el Señor, para entregarnos a sus brazos, que nos lleve cuando Él vea que ha llegado nuestro momento. Y mientras tanto, anunciamos el Evangelio. Tanta gente que sufre sin conocer a Dios. Es horrible vivir sin conocer a Dios. Ellos no se dan cuenta, pero es horrible. Y los matrimonios se rompen porque no hay amor. Pobrecillos. Y no pueden vivir juntos. Terminan odiándose, empezaron amándose, queriéndose tanto y terminan odiándose, detestándose, peleándose, jalando uno al hijo por aquí, el otro que no te doy la plata, con chantajes, cosas horribles. Vivir sin Dios, robando al Estado, que es robar a todos los peruanos, con corrupción, con coimas, cosas horribles, horribles. El mundo, hermanos, está dominado por el mal. Es como un anticipo del infierno. Y el Señor nos llama a nosotros para poder rescatar a tanta gente que está esclava del pecado y bajo el dominio de la muerte. Y para eso, y termino ya, esta semana es muy importante. Esta semana es fundamental. ¿Por qué? Porque ha dicho el Señor, y es una palabra de Dios para nosotros. Les dijo y les mandó, mientras estaba comiendo con ellos, les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esta es una palabra de Dios para nosotros hoy día, porque la próxima semana celebramos Pentecostés. ¿Qué cosa es Pentecostés? El envío del Espíritu Santo. La próxima semana, queridos hermanos, porque Dios no miente, no es como tantos de campaña que nos están ofreciendo el oro y el moro y al final, pueblo, al final nos matan de hambre a todos. No, el Señor no miente. Y si el Señor nos ha dicho que nos va a enviar el Espíritu Santo, en la próxima semana nos lo envía. Se los digo así de claro. Ya tengo años yo en estas cosas. Perdón, nos enviará el Espíritu Santo. Y hay que estar atentos. No salir de Jerusalén significa estar en la comunión de la iglesia. Si alguno necesita confesarse, aproveche esta semana para confesarse. Se lo digo seriamente. Y pídale al Señor, Señor, mándame tu Espíritu Santo. En las noches, antes de dormir, un ratito en algún momento, sé humilde. Seamos humildes, ponte de rodillas y Señor, te ruego que me mandes el Espíritu Santo este domingo, como lo has prometido, que mi corazón se pueda abrir para recibir el Espíritu Santo. Ten compasión de mí, que soy un pecador. Porque el Espíritu Santo es el que nos transforma. Por eso es tan importante Pentecostés. Esta semana es fundamental. Los invito a todos a pedirle esta semana al Señor que prepare nuestro corazón, que nos fortalezca en la fe para el próximo domingo recibir el Espíritu Santo, porque Dios lo va a mandar. Y para poder recibir el Espíritu Santo necesitamos abrir
nuestro corazón de par en par. Mientras más lo abrimos, más Espíritu Santo recibimos, más somos regenerados por dentro. Esta transformación que decía Juan Pablo II, vamos siendo transformados y los ojitos de nuestro corazón se van abriendo y entonces comprendemos muy bien esta fiesta. Toquen al Señor, toquen a nuestro Dios que reina. Él reina desde el cielo y Él quiere reinar en nuestra vida, quiere servirnos cada día para que también nosotros podamos reinar con Él por toda la eternidad. Amén. Y hola, queridos hermanos y hermanas, como cuerpo visible de Jesucristo resucitado, proclamamos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con la certeza de que el Señor está aquí, en medio de nosotros, y nos escucha porque nos ama, le presentamos confiadamente nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, tu obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen dando testimonio del Evangelio a toda la creación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las próximas elecciones para la presidencia de la República, para que Dios nos conceda discernimiento para elegir a quien mejor pueda conducir el país en la democracia y pensando siempre en el bien común. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que han perdido la esperanza a causa del sufrimiento, para que la palabra trascienda en sus corazones y participen de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el Espíritu Santo nos conceda poner nuestra esperanza en los bienes del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor por tantos hermanos nuestros, familiares, amigos, que han partido en este tiempo de la pandemia, sea por el coronavirus o por otras razones, para que el Señor los acoja a todos en su misericordia. Y pidámosle también por nuestros hermanos que están enfermos, tantos enfermos en los hospitales, en las casas, tanta gente necesitada de oxígeno. Pidámosle al Señor también por cada uno de ellos, por los que tienen otras enfermedades, que el Señor, a través de su Espíritu Santo, les consuele y les sostenga. Roguemos al Señor.
Oh Dios, que nos das acceso a la vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo, que subió al cielo ante sus apóstoles. Concédenos la gracia de hacer tu voluntad y según tu promesa, permanece siempre con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su sangre. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirle en la plenitud de su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios
están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que nos ama tanto, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Es el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres de mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos entonces a proceder a la comunión. Yo no daré la comunión porque, como se dan cuenta, estoy sin mascarilla para que me escuchen mejor, entonces yo no daré la comunión. No se preocupen porque los dos copones donde están las hostias que se les van a distribuir están totalmente sellados y a suficiente distancia, pero de todas maneras totalmente sellados. Recién ahora los abrirán. Habrán 3 ministros en el pasillo central para que nos podamos acercar uno a uno, sin aglomeraciones,
uno a uno, manteniendo la distancia 1,5 metros con el hermano que está, o hermana que está delante nuestro. Nos acercamos con la mascarilla puesta, por favor, y recién cuando estamos delante del ministro nos quitamos la mascarilla, ponemos nuestra manito en forma de cruz para recibir el cuerpo de Cristo y ahí delante del ministro comulgamos, ahí mismo. Si alguno debe necesariamente recibir la comunión en la boca, el ministro se la dará junto con cada ministro y un asistente que inmediatamente, por precaución, le echará alcohol para desinfectar de modo preventivo. Lo mismo si en el momento de dar la comunión algunos lo tocan, también es el ministro para echar el alcohol, repito, siempre de modo preventivo. Mientras tanto, los demás vamos acompañando a nuestros hermanos con nuestros cantos y rezando también desde lo profundo de nuestro corazón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, ya nos das parte en los bienes del cielo.
haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida que participa de tu misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo que ascendió hoy a lo alto de los cielos y les abrió el camino para seguirle hasta la plenitud de su reino, los colme de bendiciones. Amén. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se les manifieste también como juez digno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confiesan que está sentado a la derecha del Padre, les conceda la alegría de experimentar que según su promesa está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. Y ya saben, esta semana es una semana muy importante, muy importante. Mantengámonos unidos al Señor en la oración y pidámosle que prepare nuestro corazón para recibir el Espíritu Santo. Con